Imagina el mundo justo después del paraíso, un mundo que aún conservaba el eco de la perfección perdida, pero que ya no era el mismo. Un mundo nuevo, salvaje, lleno de promesas y de un dolor fresco, como una herida que apenas comienza a sangrar. El aire aquí olía diferente, ya no llevaba el perfume de los jardines eternos, sino el aroma áspero de la tierra recién maldita, que ahora exigía sudor, esfuerzo y sangre para dar sus frutos. Y el cielo ya no descendía para conversar con los hombres como lo hacía en aquellos días de inocencia. Ahora se mantenía en silencio, observando desde lejos, como un padre que espera a que sus hijos aprendan el costo de sus decisiones. En este mundo, tan joven y tan marcado por la caída, vivía la primera familia de la humanidad: Adán, Eva y sus 2 hijos, los únicos herederos de un legado que era a la vez una bendición y una maldición. Solo 4 almas, cargando sobre sus hombros el peso de todo lo que había sido y el destino de todo lo que estaría por venir. Fue aquí, en los albores mismos del tiempo, cuando el corazón humano fue escenario del primer drama que sacudiría la historia de la humanidad. Esta no es simplemente la historia de 2 hermanos, de 2 hombres separados por el orden de su nacimiento. No, esta es la historia de cómo, por primera vez en la creación, algo oscuro y retorcido se coló en el alma de un ser humano. Algo que no había sido creado por Dios, sino nacido de la sombra del propio hombre. Y ese algo tenía un nombre: envidia. Permíteme presentarte a los hermanos. El primero era Caín, el mayor, el primogénito, un milagro viviente para su madre, Eva, quien al ver su rostro por primera vez había exclamado con lágrimas de esperanza y alivio: «Por la gracia de Jehová he adquirido un hijo varón». Ese nombre, Caín, llevaba en sí mismo el peso de un destino. Significaba adquisición, posesión, algo ganado con esfuerzo, algo valioso. Quizás en lo más profundo de su ser, Eva creía que este niño era la promesa cumplida, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente y los guiaría de regreso a las puertas del Edén. Caín creció escuchando este susurro en su alma: «Tú eres especial, tú eres la esperanza». Y con ese pensamiento, como una corona invisible, cargó el peso de las expectativas que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Era agricultor, fuerte de brazos, acostumbrado a arrancar el sustento de una tierra que se resistía a dar sus frutos. Cada surco que abría en el suelo era una batalla, cada semilla que plantaba, un acto de fe en un futuro que solo él parecía destinado a redimir. Y luego estaba Abel, el menor, pastor de ovejas, de manos suaves y voz tranquila. Su nombre, en cambio, significaba vapor, aliento, algo pasajero, efímero, como el rocío de la mañana que se evapora bajo el sol. Abel no había nacido con el peso de ser la adquisición. No llevaba sobre sus hombros la carga de redimir a su familia ni de vencer a las sombras del pasado. Era simplemente Abel, el segundo, el que caminaba un paso atrás, el que vivía a la sombra de la grandeza de su hermano mayor. Pero quizá fue precisamente esa falta de expectativas lo que permitió que su corazón permaneciera ligero, libre como el viento que acariciaba los campos donde pastaban sus rebaños. Llegó el día en que ambos hermanos debieron presentar sus ofrendas a Dios. Abel se acercó al altar con una devoción que nacía del fondo de su ser. No eligió cualquier oveja de su rebaño. No, con cuidado, con amor, seleccionó a los primogénitos de sus ovejas, los más puros, los más valiosos, aquellos que representaban lo mejor de lo que tenía. Para él, este acto no era un mero ritual, no era una obligación cumplida por costumbre, era algo más íntimo, más profundo. Una conversación con el Creador, un diálogo en el lenguaje silencioso del amor y la gratitud. Cada movimiento de sus manos al preparar el sacrificio era una oración, cada latido de su corazón, una nota en una canción de adoración.
Caín, por otro lado, se acercó al altar con una actitud distinta. Tomó del fruto de la tierra. Sí, pero no las primicias, no lo mejor de su cosecha, solo una porción cualquiera, arrancada de una tierra que, desde la caída de sus padres, estaba maldita y llena de espinas. Para él, la ofrenda no era un acto de amor, sino una formalidad más, algo que había que hacer, como pagar un impuesto a una autoridad lejana. No había alegría en su gesto, ni gratitud en su corazón. Solo el cumplimiento frío de un deber que, en el fondo, le parecía injusto. ¿Por qué debo dar a Dios lo que me ha costado tanto esfuerzo obtener?, pensaba mientras depositaba su ofrenda sobre las piedras del altar. Y entonces Dios respondió. El humo del sacrificio de Abel se elevó hacia los cielos en una columna recta y pura, como un puente entre la tierra y lo divino. Era evidente. Dios había aceptado su ofrenda. Pero el humo de la ofrenda de Caín no subió. Se quedó rastrero pegado al suelo, como si la tierra misma rechazara lo que él había traído. Como si el cielo cerrara sus puertas a su gesto vacío. Imagina por un momento el golpe que esto debió ser para el orgullo de Caín. Él, el primogénito, el adquirido, el que se creía el centro de la nueva historia de la humanidad, había sido rechazado. Y su hermano menor, el vapor, el que nunca había sido nada especial, había sido aceptado. El rostro de Caín se oscureció, sus puños se apretaron, una ola de emociones tóxicas comenzó a hervir dentro de él. Ira, porque sentía que había sido tratado con injusticia. Resentimiento, porque Abel no merecía ese favor. Y sobre todo, humillación, porque ahora todos sabrían que su hermano era mejor que él. Algo se retorció en su interior, algo frío y oscuro, como una semilla venenosa que echaba raíces en lo más profundo de su alma. Y fue en ese momento, cuando el corazón de Caín estaba a punto de quebrarse bajo el peso de su propia amargura, que Dios intervino. No llegó con truenos ni con reproches. No. Se acercó a él como un padre que ve a su hijo al borde de un precipicio, como un médico que diagnostica una enfermedad antes de que sea demasiado tarde. Su voz no era de condena, sino de advertencia llena de compasión. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué tu rostro está demacrado? Era una pregunta que contenía en sí misma una oportunidad. Mira dentro de ti, reconoce lo que está sucediendo. Todavía no es tarde para cambiar de rumbo. Y entonces Dios le ofreció una verdad que resonaría a través de los siglos, una verdad que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Si hicieres lo bueno, no serás aceptado, pero si no lo hicieres, el pecado está acechando a la puerta, deseando dominarte. Sin embargo, tú puedes señorear sobre él. Detente a considerar el poder de estas palabras. Dios no estaba hablando del pecado como un simple error, como un acto malintencionado. No. Lo describía como una bestia viva, un depredador agazapado en la oscuridad, justo fuera de la puerta del corazón de Caín. No podía entrar por la fuerza. No. Esperaba. Esperaba a que Caín bajara la guardia, a que el resentimiento y la autocompasión nublaran su juicio. Esperaba a que en un momento de debilidad, Caín le abriera la puerta y le diera permiso para devorarlo. Pero Dios no se quedó solo en la advertencia. Le dio a Caín algo más, una promesa y un mandato. Tú puedes dominarlo, Caín. Eres más fuerte que esta bestia. La elección es tuya, no era un consejo, no era un ojalá puedas, era una orden llena de esperanza. Tú tienes el poder. Úsalo. Este fue el momento decisivo en la vida de Caín, el instante en que podía elegir entre convertirse en el héroe de su propia historia, venciendo al primer monstruo que acechaba a la humanidad, o dejar que ese monstruo lo consumiera. Pero Caín eligió mal. En lugar de escuchar la voz de Dios, prefirió escuchar el susurro de la bestia.
En lugar de mirar hacia adentro y confrontar la oscuridad que crecía en su alma, le dio la espalda a la luz. Y cuando lo hace, algo dentro de él se rompe para siempre. La ira que sentía se transforma en odio. El resentimiento en una envidia mortal que le quema las entrañas. La simple presencia de Abel, su calma, su justicia, su aceptación por parte de Dios, se convierten en una tortura insoportable. Cada respiro de su hermano es como una puñalada, cada sonrisa, una burla, cada palabra, un recordatorio de su propia inferioridad. Y así, con una sonrisa falsa pintada en los labios y un abismo de oscuridad en el corazón, Caín se acerca a Abel y le dice: «Salgamos al campo». Lo lleva lejos de los ojos de sus padres, lejos de los altares, lejos de Dios. Lo lleva a un lugar donde no hay testigos, donde no hay justicia, donde solo están él, su hermano, y la bestia que ahora lo posee por completo. Y allí, en el silencio del campo, bajo un cielo que ya no habla, Caín alza su mano contra su hermano. La primera envidia de la historia conduce al primer asesinato. La sangre de Abel mana sobre la tierra, tiñendo de rojo el suelo que Dios había creado para ser un hogar. El silencio que sigue es ensordecedor. Y entonces, de nuevo, la voz de Dios resuena. Pero esta vez no es una advertencia. Es un grito de dolor, una pregunta que lleva en sí misma el peso de la traición. «Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano?». Dios sabía la respuesta, pero en su misericordia infinita le daba a Caín una última oportunidad. La oportunidad de confesar, de arrepentirse, de volver atrás antes de que fuera demasiado tarde. Pero el corazón de Caín ya se había convertido en piedra. Su respuesta, pronunciada con cinismo y desdén, quedaría grabada en la historia como un símbolo de la caída definitiva del hombre. No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? En ese instante, Caín no solo negó su crimen, renunció a su humanidad. Porque la pregunta que Dios le había hecho, ¿dónde está tu hermano?, llevaba implícita una verdad que él decidió ignorar. Sí, Caín, tú eras su guardián, tú eras responsable de él. Y ahora su sangre clama a mí desde la tierra. La tierra misma, profanada por el primer asesinato, gritó. La sangre de Abel no era un eco silencioso, era un clamor que llegaba hasta el trono de Dios, pidiendo justicia. Pero esta historia no termina aquí, porque miles de años después, sobre otra colina, en otro tiempo, se derramaría otra sangre. La sangre de aquel que, como Abel, sería asesinado inocentemente, pero esta vez no por un hermano, sino por toda la humanidad. Una sangre que no clamaría por venganza, sino por redención. Una sangre que, como dice la Escritura, habla mejor que la de Abel, porque ofrece perdón donde Abel solo pudo dejar un vacío. La historia de Caín y Abel no es un simple mito antiguo, perdido en las páginas de un libro sagrado. No, es un espejo que Dios sostiene frente a cada uno de nosotros, porque frente a la puerta de nuestro corazón acecha nuestro propio pecado, ese resentimiento que no queremos soltar, ese orgullo que nos impide pedir perdón, esa envidia que nos corroe por dentro, esa amargura que envenena nuestras relaciones. Es un depredador que se alimenta de nuestros pequeños compromisos con la oscuridad, de nuestros rencores secretos, de esas veces en que elegimos escuchar el susurro de la bestia en lugar de la voz de Dios. Y cada día, cada hora, cada minuto, Dios nos hace la misma pregunta que le hizo a Caín. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué está pasando en tu corazón? Y nos da la misma orden, la misma promesa. Domínalo, porque tú puedes, porque la verdad más terrible y a la vez más esperanzadora de esta historia es esta. El monstruo más peligroso no habita en los bosques ni en las cavernas del mundo.
está agazapado a la puerta de nuestro propio corazón, y la decisión que tomemos frente a él determinará no solo nuestro destino, sino el destino de aquellos que nos rodean. La pregunta sigue resonando, tan urgente hoy como lo fue entonces. ¿A qué bestia estás alimentando tú?